Nací en 1928 y con solo 3 añitos estuve, junto con toda mi familia, en la plaza de Uzaga de Éibar cuando se proclamó la República. A pesar de mi corta edad, recuerdo cómo se produjo la revolución al ganar las elecciones la derecha. A raíz de este momento, entre el pueblo comenzó a crecer un clamor de destituir a la derecha. Pero el Partido Socialista no estaba de acuerdo, ya que consideraba que las elecciones se habían perdido democráticamente. Pero en Madrid, personas como Largo Caballero sí que estaban a favor de la revolución y consiguió que la gente saliera a la calle. Recuerdo que en casa de mi abuela había un arsenal de armas y es donde se fueron a aprovisionar de armas para esta revolución, que a pesar de la lucha que se llevó a cabo, finalmente fue duramente reprimida. Una de las razones por las que la revolución social no triunfó fue porque el partido no estaba unido, debido a que unos la apoyaban la revuelta pero otros no, por lo que fueron los jóvenes los que decidieron hacer la revolución y el partido finalmente los apoyó. El final de la revolución se produjo cuando la derecha mandó tropas desde Vitoria, y debido a la dureza de sus ataques, las tropas militares socialistas fueron obligadas a retirarse, por lo que las personas que tenían responsabilidades, los cabecillas, que eran especialmente los más jóvenes, tuvieron que marcharse de Éibar o rendirse y entregarse. En estas contiendas hubo en torno a 170 detenidos, que pasaron alrededor de 1 año y medio encarcelados en Navarra, algunos con penas de muerte, otros con cadena perpetua, hasta 1936. Año en el que se celebraron las nuevas elecciones y posteriormente les concedieron la amnistía. Debido a la derrota que sufrió el bando de izquierdas durante la revolución, los socialistas, anarquistas y comunistas se encontraban divididos, sin contemplar un objetivo común. En cambio, la derecha permaneció unida, lo que les otorgó un mayor poder. Posteriormente, fue la derecha la que se sublevó, tras las elecciones de 1936, donde hubo simpatizantes y militantes de esta que no supieron admitir la derrota. Fue entonces cuando el general Mola comenzó a movilizar sus contactos y el 18 de julio comenzó la guerra incivil con Franco. La denomino como incivil porque fue una guerra sangrienta entre hermanos sin compasión, a muerte, tanto por una parte como por la otra. A pesar de todos los muertos que hubo, la división de las familias, la guerra civil terminó con el triunfo de los franquistas. En este triunfo, la Iglesia también jugó un papel muy importante, ya que aquí en el País Vasco la Iglesia siempre ha estado muy presente. El PNV también estuvo dudando entre apoyar o no, pero finalmente Indalecio Prieto les propuso, a cambio de su apoyo, conseguir la autonomía para Euskadi. Llegaron a un acuerdo y de esa manera se incorporaron a la lucha junto al bando socialista, pero tiempo después el PNV se rindió en Santoña a los italianos, entregándoles las armas. Los italianos les dijeron que iban a respetar las vidas, pero les engañaron y ahí es donde se acabó la guerra para el PNV. Como mi padre estuvo apoyando en la retaguardia, trabajando en el armamento, a nosotros nos requisaron la casa de Éibar, por lo que nos tuvimos que ir a vivir a Irún, San Sebastián, Sopelana, Las Arenas, donde requisamos una casa y vivimos allí con otras personas de la zona de Éibar. En todos los sitios fuimos a la escuela, pero también hemos tenido que soportar muchos insultos por ser rojos. Mi abuelo fue el que organizó el batallón Amoategui, que según la tradición eibarresa fue el que más lucha y resistencia presentó, por lo que mi abuelo era un referente. Mi tío, debido a la experiencia que había adquirido en la aviación durante la guerra de Marruecos, al comenzar la guerra civil se volvió a alistar en aviación, donde su función fue la de enlazar a los dirigentes que se encontraban en el exilio con los que se encontraban aquí. También recuerdo que el mismo día que se bombardeó Guernica, entraron las tropas nacionales en Éibar. Antes que Guernica, también habían arrasado Durango y en Éibar sucedió una catástrofe parecida. Después de estar 7 meses rodeados y aguantando los bombarderos, cañonazos, Éibar quedó en ruinas al igual que Guernica, solo quedó en alto la iglesia. También tuvimos que salir a Francia. Nos fuimos toda la familia, los hijos, la madre, la abuela y los primos. Todos excepto los hombres, que se quedaban en el País Vasco para continuar la lucha. Cuando nuestro padre nos escribió diciendo que iba a venir a Francia a reunirse con nosotros, íbamos todos los días a esperarle al puerto, pero mi padre nunca llegaba, a pesar de que tenía el pasaporte como nacionalizado argentino, por haber nacido allí. A raíz de conseguir el pasaporte como ciudadano argentino, su intención era coger un barco con destino Francia, pero cuando ya se encontraba esperando a que llegara el barco, 3 soldados comenzaron a revisar los pasaportes, y uno de ellos, que era conocido de mi padre, no se creyó que tuviera la nacionalidad argentina y no le dejó subir al barco, por lo que tuvo que permanecer en el País Vasco, aunque más tarde nosotros nos fuimos acercando a mi padre, trasladándonos a San Juan de Luz.
Mi padre, como muchos otros, estuvo en la cárcel debido a su lucha. Cuando salió de la cárcel, nosotros volvimos a Eibar, para estar toda la familia junta. Pasamos muchos apuros económicos, aunque los niños nunca hemos pasado hambre, ya que los mayores se lo quitaban ellos para dárnoslo a nosotros, y había días que vivíamos de la ayuda de conocidos. Ya terminada la guerra, en muchos trabajos los empresarios no permitían que sus trabajadores estuvieran desarrollando actividades políticas. Entonces, los trabajadores que contaban con herramientas de trabajo en propiedad decidieron ponerse por su cuenta y así poder continuar en la política.